Aquí comienza Matrioshkas Mundialistas. Esto es Fútbol Fever. Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали, где на семи ветрах один мотив в сердцах. Через стебли прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Matrioshkas Mundialistas, en este caso episodio número 18. Soy Javier Quiro Sánchez y como ya sabéis, bienvenidos pues a otro episodio más donde repasamos la historia, la trayectoria y el análisis de las 32 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y en este caso, pues toca la selección de Suiza, encuadrada en el grupo E junto a Brasil, Costa Rica y Serbia, y que pues analizaremos como venimos haciendo durante todos estos episodios de nuestras matrioscas. Como siempre contaré con la ayuda de Josep Vives, Álvaro Mota y Chaparret, que entrarán a lo largo del programa, y una vez más agradecemos a todas aquellas personas que nos dejen un comentario, que reproduzcan el podcast, que lo descarguen, que nos den like en este y en los anteriores podcasts de matrioscas, porque como siempre decimos, es un trabajo bastante duro hacer esto en tan poco tiempo que tenemos últimamente, pero la verdad es que lo agradecemos mucho. Como siempre, cualquier detalle que nos queráis comentar a las cuentas de @golstalgia, Álvaro 4 Mota, Chapa _red o Javier QS21 o a la cuenta de Fútbol Fever, PDR _FFever. Así que sin más historias que contar, vamos a eso sí, a la historia de la selección suiza, que como siempre nos la cuenta Mr. Nostalgia. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Historia de los mundiales en Matrioshkas Mundialistas, de Jules Rimet a Philippe Lam. Iniciamos ya este podcast de Matrioshkas Mundialistas número 18 con la selección de Suiza y, como no, para repasar un poquito la historia que ha tenido esa selección y un poquito cositas del país, como hacemos habitualmente. Aquí tenemos a Josep Vives, Constancia, ¿qué tal? Pues muy bien, Javi, ya dispuestos a hablar sobre la selección helvética. Pues una selección que al fin y al cabo tiene mucha historia en cuanto a no presencias, digamos, mundialistas, pero sobre todo sí las primeras presencias no se las perdía nunca. Sí, tiene mucho que ver que sobre todo estar al lado de Francia, que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues tenía muchísima tradición de deporte amateur, ya fuera fútbol, ya fuera ciclismo, ya fuera atletismo, y la verdad es que, como ya veremos luego, todas las sedes importantes de fútbol están en Suiza. Además, ahora hablaremos un poquito así del país, como hacemos habitualmente, pero a mí Suiza siempre me ha parecido ese sitio tranquilo, ¿no? Que dices, idiomas, aquí tienes unos cuantos. ¿Qué quieres? Relojes, chocolates, esquí, buen tiempo, tenemos de todo. Sí, sí, en un país que es un puño, que ya veremos luego, sí, pero sí. Pero sí, la verdad es que hay una película que se llama Un franco pesetas, que habla de lo que es el cambio España-Suiza, que la verdad es que el que no la haya visto se la recomiendo, es muy interesante de ver. Sí, y hay una segunda parte también. No he visto las películas, pero sé de la asistencia porque el director era
Carlos Iglesias, el mítico Benito de Manos a la Obra. Sí, que hace cambiar mucho la concepción que se tiene aquí de Carlos Iglesias, que se piensa que es el típico paleto y tal, pero nada de eso, ¿eh? Sí, La pasa lo verdad es que mismo quizá con Daniel Guzmán. En Aquí no hay quien viva siempre hacía de que le pasaban muchas cosas y es un director fantástico. sí, pero claro, con Daniel Guzmán yo tenía ya la idea de que era un chico que en los años 90 estaba en unas luchas antisistema, luchas anticapitalistas, cosa que siempre, a mí por lo menos, me parece que es de gente que al menos lee. Así que vamos a un sitio que hay mucho dinero en este aspecto y vamos a que nos cuentes, Josep, pues cositas del país suizo. Pues sí, la Confederación Suiza, que es el nombre oficial, es una república confederada de 26 estados que ya sabéis todos que se les llaman cantones, cantones suizos. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Un país tan pequeño, con 41.277 kilómetros cuadrados, que representa un poquito más de un 8% de lo que es el territorio español. Y allí, pues, tiene varias lenguas oficiales, como decíamos. Son las lenguas oficiales el alemán, que cuenta con un 64% de la población que lo habla diariamente, el francés, que cuenta con un 20%, el italiano con un 8,5%, y el romanche, que cuenta con un 0,5%, más o menos unas 60.000 personas hablan este idioma en su día a día. Y mucha gente llama equivocadamente a este idioma suizo. Pues mira, es una cosa que siempre viene bien saber. También es verdad que comúnmente también esto va por zonas, ¿no? Es decir, la zona más pegada a Francia, la zona más francófona, pues obviamente hablen allí más acostumbradamente francés, más hacia el sur la parte italiana, más hacia el norte la parte alemana y digamos el resto que digamos sería un poco más al este, ¿no? Sería la parte, digamos, romanche. Sí, pero igualmente en el colegio estudian las 4 lenguas y yo, por ejemplo, alemán no entiendo una palabra, francés me defiendo e italiano sé. Si yo hablo en italiano con cualquier persona, seguramente si es menor de 60 años, puedo hablar con él fluidamente en italiano. Lo que me parece a mí muy bien, el hecho de que pues tenga tantos idiomas, la verdad. Sí, ojalá aquí supiéramos todos los idiomas de la península. Y un país que, como tú decías, pues un país muy pequeñito, pero que, bueno, tiene un buen nombre de habitantes para lo que es el país, creo yo. Sí, decir antes que el romanche lo hablan 60.000 personas y es el cuarto idioma oficial. Bueno, no es el cuarto, pero es el cuarto en número de hablantes de los oficiales. Pero por encima del romanche hay una gran comunidad de hablantes de serbo-croata, albanés, portugués, castellano, inglés y turco, ya que la política de neutralidad que, entre muchas comillas, porque yo pienso que si en una injusticia te declaras neutral realmente ya se le ha ido bando, pues ha permitido la inmigración de muchísima gente al pequeño país helvético. Suiza no tiene religión estatal oficial, aunque la mayoría de cantones financian a la Iglesia dependiendo de las creencias, cosa que a mí me parece fenomenal. O sea, el que sea creyente, que lo pague de su bolsillo, que no salga del que no lo es. Y los católicos son el 42%, los protestantes el 40%, un 4% son islámicos y un 2% de ortodoxos. Hay un 12% que se declaran entre agnósticos y ateos. Tienen un 99% de alfabetización y los habitantes pues son 8,5 millones, teniendo una densidad, como tú decías, Javi, muy grande y es 197 habitantes por kilómetro cuadrado. También decir que aunque forma parte del espacio Schengen, no forma parte de la Unión Europea y su moneda es el franco suizo, que el cambio es muy fácil. Equivale un franco suizo a 85 céntimos de euro. Y bueno, en cuanto a población, pues Zúrich es la ciudad más poblada con 373.000 habitantes. Ginebra es la segunda con 187.000, le sigue Basilea con 163.000, Lausanne con 128.000 y la capital, Berna, tiene 124.000 siendo la quinta ciudad más poblada. Antes hablamos, antes de la grabación del podcast, que también Berna era un poco, pues como antes decíamos, ¿no? Una Canberra, una Brasilia.
Sí, sí, es ciudad administrativa, pero realmente donde se mueven más las cosas es en Zúrich. También decirte un par de curiosidades que siempre me han llamado mucho la atención de Suiza. El 70% de su territorio está cubierto de montañas y tiene 1.500 lagos en ese territorio y 41.000 kilómetros cuadrados. Hay un dato y es que jamás estarás a más de 20 kilómetros de un lago. Pues mira, es muy curioso, ¿no? Ese dato me recuerda también un poco a lo de Islandia, ¿no? Un país que tiene mucha zona, en este caso, pues verde. Lo otro era hielo, tundra. Cierto, cierto. El 64% creo que dijimos en su día que era tundra y, claro, el núcleo de la población se establecía en un 29%, creo que era el dato oficial. Y, por último, un dato que para mí es demoledor, y es que Suiza abolió su ejército en 1949, aunque cada suizo constituye un militar, ya que han de hacer como una especie de... Han de hacer el servicio militar, no sé si a los 18 o 19 años, y luego cada 2 años han de hacer como una especie de volver a recordar lo que es el ejercicio militar, y tienen, creo que es una semana cada 2 años, algo así, ejercicios militares. De cada 100 habitantes en Suiza hay 46 que tienen armas en casa, pero aún así es uno de los países con menos violencia por armas de fuego en todo el mundo. Sí, que no hay índice de asesinatos habitualmente por tema de armas, aunque mucha gente las tenga en casa. Sí, sí, es otra filosofía distinta a la que tienen en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y bueno, si quieres nos vamos ya un poquito a lo que es el tema futbolístico. Sí, hay un dato que también me hace mucha gracia, que es que Suiza tiene, o al menos lo ha tenido históricamente, un mayor número de periódicos o de prensa publicada en proporción al tamaño de la población y a la gente que vive al fin y al cabo, y que es un sitio pues con mucha, o según cuentan al menos, con mucha, digamos, libertad de expresión y libertad de prensa. Porque claro, también hay muchos idiomas que están hablando y cada uno tiene el suyo, digamos, para escribir la prensa. Sí, es cierto, es la gente le van haciendo referéndums cada 2 por 3 sobre depende qué leyes quieren quitar, qué leyes quieren abolir, y tiene un sistema bastante democrático. Luego, como tú decías, tienen muchísimos periódicos, cada vez menos, porque ya el papel Todo se va más extinguiendo. digital, sí. Sí. Pero sí, al contar con cuatro lenguas oficiales, más todas las que se van incorporando debido a la migración, pues todas esas comunidades necesitan varios periódicos. Pues así sí que nos vamos ya por lo deportivo. Perfecto, pues mira, la Asociación de Fútbol de Suiza se fundó en 1895 y desde 1904 tiene su sede la FIFA en Zúrich y la UEFA en Nyon. Entonces, la selección absoluta no ha ganado jamás nada y la sub-17 ha ganado el europeo sub-17 jugado en 2002 en Dinamarca y el mundial sub-17 que se jugó en Nigeria en 2009, derrotando en la final al anfitrión con una gran hornada de jugadores que luego me imagino que tanto tú como Chapa los repasaréis. Y bueno, su primer partido lo juega en París en 1905, perdiendo 1-0 ante Francia. Digamos que así sería una especie de derbi casi, por la cercanía, obviamente. Claro, pensemos que en el siglo XX, en los albores del siglo XX, en los principios, comienzos, una distancia de 100 kilómetros podía ser muy larga. Entonces lo que se buscaba eran los partidos con vecinos, está los partidos de Inglaterra contra Escocia, están los Argentina-Uruguay y en este caso pues al estar enclavada también dentro de Centro Europa, como quien dice, pues... Pero bueno, a mí me sorprendió mucho que no fuera el primer mundial de 1930 debido a que la FIFA estaba allí, pero bueno, Jules Rimet no les obligó como hizo con Francia. Entonces, participaron en el de 1934, se hicieron de Rumanía y Yugoslavia en la fase de grupos, la fase de clasificación, perdón. Y bueno, el primer partido lo ganan ante Países Bajos el 27 de mayo del 34, juegan en Milán, ganando 3-2. Era eliminatorias ese mundial, tanto este como el siguiente.
Y en cuartos de final pierden ante la que sería la finalista de ese mundial, como es Checoslovaquia, también por el mismo resultado, perdiendo 3-2, pero esta vez en Turín. Así que nos vamos al siguiente mundial, que también participaron, dando una de las sorpresas, ya hablamos en Nostalgia de este mundial, y sobre todo con el entrenador Karl Rappan, que fue el que introdujo el término del catenaccio, pero en este caso se le llamaba verrú, que significa exactamente lo mismo que catenaccio, cerrojo. ¿Sería en francés o cómo sería? ¿O en romanche? Claro. Sí, verrú es cerrojo en francés. Entonces, pues en ese Mundial de 1938 juegan el primer partido de la Alemania nazi, el primer partido de ese Mundial, lo juegan el 4 de junio, empatan a 1, entonces 5 días después se juega el desempate y acaban ganando, dando una de las grandes sorpresas del Mundial, ya que la Alemania nazi había anexionado a Austria por mediación del Anschluss, y ganan 4-2 a la Alemania nazi con un juego que la verdad es que sorprendió a los propios alemanes. Y en cuartos de final pues pierden ante otra vez la que sería la finalista de ese Mundial, ante Hungría, perdiendo por 2-0, y ya no vuelven a participar hasta 12 años después debido a la Segunda Guerra Mundial. En el Mundial de Brasil, en 1950, la selección suiza participa, pierde 3-0 el primer partido ante Yugoslavia, empatan 2-2 ante Brasil en el único partido antes del maracanazo que Brasil no gana, y además por goleada, y el último partido lo gana a México 2-1, pero finalmente cae eliminada en primera fase. Y el siguiente Mundial pues es el que organizaría el pequeño país centroeuropeo. Le toca un grupo muy difícil, la verdad. Gana el primer partido a Italia 2-1, pierde ante Inglaterra 2-0, y era un mundial raro ya que solo se jugaban, a pesar de ser los grupos de 4 equipos, solo se jugaban 2 partidos en primera fase, pero si quedabas con los mismos puntos tenías que jugar un partido de desempate entre esos 2 equipos. Y en Basilea pues Suiza juega el desempate contra Italia y le derrota por 4-1 para pasar a jugar contra Austria los cuartos de final. Y es uno de los partidos más maravillosos de la historia de los mundiales. La verdad es que es el partido a día de hoy con más goles en un partido mundial. Y es que Suiza, a pesar de adelantarse por 3-0 en el minuto 20, iba ganando 3-0, acaba perdiendo ese partido por 7-5, Javi. 12 goles. Madre mía. Casi nada. Entonces, recordar que el Mundial de Suiza 54 es, a día de hoy, el Mundial con más goles por partido de promedio. Sí, porque además hay varios 4-2, 6-1, sí. O sea, un Mundial 4-1 también por ahí, 4-4. Sí, Hungría en los 2 partidos de la fase de grupos marca 17 goles en 2 partidos, 8 a Alemania y 9 a Corea. Y la verdad es que Suiza ahí hace la mejor participación en la historia de los mundiales por parte de su selección. Entonces va al Mundial de Chile en 1962, donde pierde los 3 partidos ante Chile, Alemania e Italia. Va también al Mundial de 1966 en Inglaterra, donde le vuelve a tocar otro grupo dificilísimo. Pierde los 3 partidos, 5-0 ante la Alemania Federal, pierde 2-1 con un golazo de Sanchís ante España, y pierde 2-0 ante Argentina. Y ya no vuelve a ir a un mundial, fíjate en el dato, Javi, hasta 1994. O sea, pasan más de 11.000 días desde que Suiza jugase un partido de mundial, y 11.661 días desde que Suiza no marcara un gol en un mundial, ya que se lo marcó a España y no lo vuelve a marcar hasta el primer partido que juega en 1994, que lo juega ante la anfitriona, en el primer partido de la historia de los mundiales que se juega bajo techo, que fue en el Pontiac Silverdome de Detroit. Se adelanta a Bregui por parte de los suizos, pero Wijnaldum con un golazo de falta acaba empatando el partido, y 4 días después le gana a Rumanía por 4-1, se clasifica y pierde en el último partido ante Colombia por 2-0. Entonces en octavos de final se cruza ante España y España le da un repaso, pero en ese partido la gente no se acuerda de que el mejor de España en ese partido no fue ni Hierro, ni Luis Enrique, ni Chiqui Begiristain, los autores de los goles. Fue Andoni Zubizarreta.
el primer halago que recibe Zubizarreta en la historia de Golsargia, ¿no? No es cierto, no es cierto. Yo digo que si el Barça gana la Copa de Europa en Wembley es gracias a Zubizarreta. Pero bueno, sí, es de los pocos halagos que le regaló a Andoni. Entonces... 28 años se hacía de que no iba al Mundial. Sí, desde el 66 al 94 y hacía 31 años y 11 meses y 3 días que no marcaba un gol en un Mundial. Entonces, ya no vuelve a ir a un Mundial hasta 2006 y pues empata el primer partido ante Francia 0-0 en Stuttgart, le gana 2-0 a Togo y por el mismo resultado derrota a Corea del Sur, se clasifica como primera de grupo y juega con Ucrania, que había sido vapuleada por España en el primer partido. Acaban 0-0 y en los penaltis, los 3 que chuta los suizos, pues no marca ninguno y Ucrania es la que pasa a cuartos de final. Y es la primera vez que una selección cae eliminada, no la segunda, porque Escocia creo que le pasó también en el año 74. Es la segunda vez en la historia de un mundial que una selección cae eliminada sin recibir un gol en contra. Curioso, yo recuerdo aquel grupo que me llamó bastante, ¿no?, la atención, pues no sé, todavía era bastante joven para recordar muchos datos, pero recuerdo ese empate con Francia. Y luego ver que Francia acaba segunda de grupo, ¿no? Y pensar, ostras, pues Suiza, a ver si va a ser la selección así que puede entrar pega a la campanada, aunque sea ganando 0-1. Recuerdo que veníamos de aquella Eurocopa con Grecia. Sí, además, Francia se la jugó toda en el último partido. O sea, mientras Suiza, por ejemplo, estaba más que clasificada de cara al tercer partido, Francia no lo estaba y necesitaba ganar, porque si no se hubiera quedado fuera. Y realmente llamó mucho la atención que Suiza se quedase fuera a manos de Ucrania y España a manos de Francia, porque había pasado Ucrania a la que España le había ganado 4-0 el primer partido de ese mundial. En el partido llamado de la siesta. Y el periódico días después del cruce de octavos de vamos a jubilar a Zidane. Sí, ese mismo. Entonces, ya después del Mundial de Alemania, en 2006, Suiza no deja de acudir a los mundiales. En 2010 se cruza en el grupo de España, como ya hicieron en el año 66. Y, sorprendentemente, en un partido que España tendría que haber ganado 15-0, acaba ganando Suiza 1-0 con gol de Fernández. En el segundo partido, jugado 5 días después, ante Chile, bate el récord de imbatibilidad en la historia de los mundiales, ya que bate el récord que tuvo Walter Zenga en el Mundial de Italia 90 tras estar 57 minutos del partido de Chile, 67, sin recibir un gol. Lástima que 8 minutos después Mar González acabase marcando el único gol del partido, pero Suiza consiguió estar 525 minutos sin recibir un gol. Y finalmente en el último partido ante Honduras empata 0 y debido a empatar el último partido ante Honduras pues acaba fuera tras la primera fase, porque tanto España como Chile tenían 6 puntos y los helvéticos se quedaron con 4. Los helvéticos que acaban esa fase con una victoria, un empate, una derrota, un gol a favor y un gol en contra. Claro, es que no es que dijéramos que fuera fútbol total el de Suiza ese mundial. No, es que luego lo comentaremos con Mota, pero es que Suiza no sé si es que tiene un problema a la hora de cerrar partidos, pero le cuesta muchísimo de marcar goles en los últimos años, claro, compáralo con aquel 7-5 de Austria, ¿no? Ya dijimos que en 1938 inventó el Berrú. Sí. Porque tampoco es que encaje mucho, la verdad, pero bueno. Entonces, en 2014 se vuelve a cruzar con Francia, pero el primer partido lo juega en Brasilia, ganando 2-1 a Ecuador, remontando en la segunda parte cuando se había puesto los ecuatorianos por delante, con un gol milagroso de Seferovic en el minuto 93. Pierden en un festival ofensivo por 2-5 ante Francia y ganan 3-0 a Honduras. Entonces, en octavos de final se cruzan con Argentina, a la que derrotan un gol también en el último minuto, en este caso el que los deja afuera. Y de momento esa es la última participación de los suizos en un mundial, que han participado en 9 mundiales, en 4 de ellos cayendo en primera fase, en 3 en octavos y en 2 en cuartos de final. Han jugado
33 partidos con 11 victorias, 6 empates, 16 derrotas, 41 goles a favor, 59 en contra. Y su máximo goleador, Hugel, que marcó 6 goles en el Mundial de 1954, donde es su máximo registro goleador, marcando 11 goles en 4 partidos. Pues tras estos datos, gracias Josep, vamos también con cosas históricas, como por ejemplo los jugadores con más participaciones con la selección helvética. El que más ha jugado con la selección con 117 ocasiones es Heinz Hermann, jugador de los años 80 y 90 sobre todo. Claro, Suiza no estuvo en tantos mundiales y no estuvo apenas en Eurocopas en aquel entonces. O sea que no es, digamos, tan conocido, tan vistoso para el gran público. No, diría que la primera Eurocopa que juega en la fase final es la del 96. Sí, creo que sí. Hablo de memoria ahora mismo. Sí, yo también. Después, con 112 participaciones, tenemos a Alain Geiger, también de, sobre todo, años 80-90. Stefan Chapuisat, a este sí que lo conocemos, con 103, un delantero del Borussia Dortmund, retirado en 2004, 103 participaciones, como decía. Con 98 tenemos a Johann Vogel, también retirado en 2007, y a Stefan Lichtsteiner, el actual lateral derecho de la Juventus y de tantos otros equipos, pero todavía en activo, o sea, superará a Vogel, veremos si a Chapuisat, si no en adelante. Con 97 a Hakan Yakin, otro también mito de la selección suiza, este sí que lo conocemos ya de ediciones. Aquí no está Murat, ahora que lo estaba pensando mientras hablábamos de Hakan Yakin, pero no está Murat, que es su hermano, el central. Pero bueno, completando este top 10, como siempre hacemos, con 91 Alexander Frey, que es también muy conocido de la época del Basilea, retirado en 2011 de la selección. Con 84 a Reto Schriegler, este sí que es también así medianamente conocido, el lateral zurdo que ahora mismo está en la MLS, en el FC Dallas. Y con 83 tenemos a Gökhan Ingler, retirado de la selección en 2016. También es verdad que este jugador había sido muy importante, pero que en los últimos años había perdido bastante protagonismo en muchos de los clubes que iba y ya se retiró de la selección, aunque sigue jugando obviamente en activo, ahora está en la Liga Turca, en el Başakşehir. Y con 80 completa el top 10 Severino Minelli, de los años 30 hasta el 43. O sea, este sí que estuvo en los primeros mundiales. Sí, este estuvo tanto en el 34 como en el 38. Y si hubiera habido en el 42 también hubiera estado. Y la tabla de goleadores, Alexander Frey con 42 goles, ya retirado. Con 34 tenemos a dos, tanto a Kubilay Turkligmaz, que este sí que te sonará a ti, Josep, de los años 90, de la Eurocopa ahí sí que será la del 96, me imagino. Y también tenemos a Max Abeklen, de los, sobre todo, años 30. Sí, marcó tanto en el Mundial del 34 como en el 38. Con 29 tenemos a André Ableguen, que imagino que sería el hermano de Max, y a Jacques Faton, de los años 40-50. Con 26 a Adrien Nup, retirado en el 96. Con 23 a Joseph Hugi. Con 22 a Charles Antenen. Y con 21 a Laura Amador y a Stefan Chapuisat. Sí, nombres que ya van sonando conforme los vas diciendo, vaya. Lo más habitual es que todos los que hemos nombrado, tanto en presencias como en goleadores, la mayoría son o de los primeros mundiales o de a partir del año 80, 90, es decir, digamos así actuales, pero la mayoría suelen rondar eso, entre años 20, 30, tirando a 40 como mucho, y a la época, digamos, más actual que nosotros hemos visto jugar. O sea, que son, digamos, al fin y al cabo, los momentos en los que Suiza, a nivel mundial, a nivel de participaciones en Copa del Mundo, ha estado. Recordemos que ha estado creo que si no recuerdo mal, no estuvo en la primera, pero estuvo en las 3 siguientes, ¿no? Era así. O 4 siguientes. Y luego a partir de ahí, hasta el 90. Bueno, hasta la 66. También, y la del 62 también la jugó. Sí, y luego ya en adelante, a partir del 94, no estuvo en la del 98, pero luego ya sí que ya vuelve en la del 2006, o sea que a partir de ahí sí que ha sido Suiza un habitual. Es más, Javi, te voy a decir una cosa, y es Karl Rappan, el introductor del Berru, estuvo dirigiendo a la selección suiza en el Mundial del 34, en el Mundial en el Mundial del 38, en el Mundial del 54
y en el Mundial del 62. O sea, hay 24 años desde el primer Mundial que les dirige hasta el último. Sí, porque Karl Rappan deja de ser seleccionador, creo que en el 63. El Mundial del 62 para los suizos había sido una catástrofe. Bueno, así repasando también resultados históricos, has recordado antes el debut de Suiza, que es contra Francia en el 1905, una derrota 1-0, y su mayor triunfo es un 9-0 a Lituania en el 1924 en París, 9-0, y dos derrotas también por ese resultado, 0-9, 9-0, perdió en Basilea en 1909 contra Inglaterra 0-9 y perdió contra Hungría en Budapest en 1911 también 9-0. Es decir, todos los resultados realmente son resultados antiguos de prácticamente principios del siglo XX. Sí, cuando jugaban con 7 delanteros. Sí. Luego ya entendemos lo del ¿cómo era el término del el Berrú? Es que el simplemente en vez de jugar con un 2-3-5, lo que hizo es jugar con un 3-2-5. Eso es el cerrojo suizo, ¿eh? No te creas que pusieron el autobús. Claro, no es que digas, pues mira, los 5 delante para atrás. No. Es poner un central más y poner uno de los centrocampistas que fuera más medio centro defensivo. Eso es el cerrojo. Sí, no tiene mucha más historia. En cuanto a los rivales que tienen en el grupo, pues Suiza ha coincidido con Brasil en 1950 en un mundial, ese empate a 2 que antes hemos recordado, y con Serbia no ha coincidido, pero sí coincidió con Yugoslavia, coincidió una derrota 3-0 en el 1950, en ese mismo mundial. Al fin y al cabo se vuelven a cruzar estas tres selecciones, ¿no? Cambiado obviamente Yugoslavia y Serbia, claro está, pero bueno, con Costa Rica sí que no ha coincidido nunca en fase mundial. Sí, la verdad es que es curioso que coincidirán dos de las dos selecciones con las que coincidió Suiza sea en el mismo mundial. Pues tras estos datos, Josep, ¿qué crees que va a hacer la selección helvética? ¿Pasa de grupos? En este grupo, recordemos, como acabamos de recordar, con Costa Rica, Brasil y Serbia. Yo creo que peleará por la segunda plaza con Serbia, y yo diría que se la acaba llevando el mayor oficio de los helvéticos y acaban clasificando para octavos de final. Porque ganarán 1-0, ¿no? El partido a Serbia. Sí, y contra Brasil y empataron a 0 y contra Costa Rica también a 0. Entonces, 5 puntos a segunda ronda y ahí sí que en teoría les tendría que eliminar Alemania. Ostras, sería fuerte, ¿eh? Un 0-0 Brasil-Suiza, primer partido del grupo, ¿eh? No te extrañe, ¿eh? Bueno, yo creo que Brasil en teoría tiene que dominar el grupo bien y bueno, ya Suiza se tratará de acabar como suele ser segunda y en tal caso ya se enfrentaría con Alemania, que también otro viejo conocido. Pero bueno, muchas gracias, Josep, por habernos recordado cositas de la selección helvética durante la historia de los mundiales. No, ya sabes que el placer siempre es mío de poder estar en los micrófonos de Matrioscas Mundialistas. Y como hacemos habitualmente, dejamos un par de segunditos musicales y ya vamos a repasar la trayectoria que ha tenido Suiza de cara a este mundial con Álvaro Mota. Esto es Matrioscas Mundialistas, Fútbol Ciber. Iniciamos ya la segunda parte de Matrioscas Mundialistas número 18, la selección de Suiza, con la llegada de Álvaro Mota. ¿Qué tal? Hola Javi, pues aquí estamos para grabar un podcast más. Una selección suiza que, bueno, ha tenido una fase de clasificación bastante buena, pero que al final, se ha encontrado con otra selección también que le creaba mucha competitividad en ese grupo de la clasificación en Europa, pero una selección que al fin y al cabo está siempre en las fases mundiales de los últimos años y es de las más duras sin tener uno de los equipos más fuertes de todos.
Sí, una selección bastante aguerrida, Javi, que es muy complicado meterle goles. Bueno, en el pasado Eurocopa, bueno, pues solo recibieron 2 y después de ganar a Portugal en casa, pues tenían que marcar muchos para intentar ganar ese gol. La verdad, a Portugal, cosa complicada porque Suiza no es tampoco la más goleadora, Javi. No, siempre hemos dicho que Suiza es una selección bastante fiable en cuanto a resultados en clasificaciones, pero no es de las más, no es de las que crea espectáculo, no es de las que si la ves, pues te ves un resumencillo y ganan los partidos pues 2-0, 3-0 pero sin tampoco dar un espectáculo, pero es que así le ha valido durante mucho tiempo, incluso estando en bombo 1 de algún sorteo que le ha pasado en Eurocopas, incluso en mundiales. Pero bueno, Suiza, grupo B, el primer partido que tenía ya era contra la rival más dura de todo el grupo. Sí, en Europa yo creo que se hizo eso de empezar y acabar con la misma selección. Entonces, bueno, yo creo en todos, porque en Sudamérica también. Al final empezaban contra Portugal en casa y bueno, ganaban 2-0, Javi. Buena victoria, eso que tenían Saka, que luego al final era expulsado en 90+3, el sobrevalorado jugador suizo. Pero una victoria 2-0 con goles de Blair Embolo, el jugador del Schalke, y de Amir Mehmedi. En ese momento estaba en el Leverkusen, ahora está en el Wolfsburg. Pero bueno, Javi, 2-0, victoria fácil. Bueno, fácil. Sí, Portugal venía con bastante baja respecto a esa Eurocopa, eran campeones de Europa, pero venían con muchas bajas y bueno, pues al final se llevan una derrota en Suiza en este bloque de septiembre en el que no jugaron ningún amistoso, solo jugaron este partido de clasificación ante Portugal. Un triunfo que es clave para encaminar el rumbo de la selección centroeuropea y para la selección portuguesa, pues bueno, si no habéis escuchado el podcast, pues os invitamos siempre a que recuperéis ese podcast número 5, en este caso de Matrioscas, pero para Portugal fue empezar pues con una derrota que le complicó y que luego tuvo que ir al remolque, pero Suiza con ese 2-0 pues encaminaba porque, como decíamos, una selección que suele ser fiable, pues no se le escapan puntos. Sabes que Suiza es, como te dice, muy fiable, pero las cosas se complicaban. En el siguiente bloque ya nos pasamos a octubre, si te parece, tenían que ir a Hungría, a Budapest, en el Grupo Arena. Bueno, pues ganaban 2-3, Xavi, y dando las gracias, Seferovic adelantaba en el minuto 51 a Suiza, empataba Solai, mucho gol de la Bundesliga, igual que Ricardo Rodríguez, que el año pasado todavía estaba en la Bundesliga, marcaba en el 67 el 1-2, pero Solai 5 minutos después volvía a empatar el partido. Javi Solai, buen partido del jugador del Hoffenheim. Y en el minuto 88 era cambiado a Mehmedi por Stockard, y este cambio era clave, Javi. ¿Por qué? Porque el Semairi se daba a Stockard y en el minuto 90 Stockard daba la victoria a Suiza en Budapest. Un partido muy complicado que al final Suiza supo sacar adelante. Y estos son de los partidos, Javi, te digo que es muy fácil, muy importante no fallar. Sí, y para mí es, junto a la salida a Portugal, la salida más complicada que tenía Suiza en este grupo, porque Hungría era, yo creo, la que en teoría debería de plantar cara en esa tercera plaza, que al final luego se ve que se acaba cayendo demasiado pronto, pero empatar aquí ya te hubiera supuesto estar siempre pendiente también de lo que fuera haciendo Portugal y bueno, y no seguir la buena dinámica que luego acabó llevando la selección suiza. No hemos dicho en el grupo Andorra, Letonia, Islas Feroe, Hungría y Portugal. O sea, en el fondo lo que tú dices, Hungría, la otra salida más complicada y ya te la has quitado en medio. Sí, totalmente. Y luego el siguiente, bueno, en el mismo bloque, ¿no? En este caso, también tenía otra salida, pero Andorra, al Estadio Nacional de Andorra la Bella, Andorra la Vieja en castellano. 1-2 ganaba la selección suiza, Sara adelantada de penalti en el 19 a la selección suiza y a Mehmedi, otra vez Mehmedi hacía el 0-2 en el minuto ya 90 más una prórroga en el descuento. Hacía Martínez el gol andorrano. Bueno, Javi, pues recortando un poco, y eso sí, fastidiándose con la amenaza suiza, que estos goles son los que no deben encajar, pero bueno. Sí, y es lo que hemos dicho. No es una selección muy goleadora. Si encima selecciones más débiles, como el caso de Andorra, le marcan goles, o los dos que había recibido con Hungría, pues eso suma. El siguiente bloque, Javi solo disputaría un partido, ganaba 2-0 a la selección de Islas Feroe, un resultado fácil para la selección suiza, goles de Der Jong y de Lichtsteiner, el jugador de la Juventus. Bueno, pues para darles una victoria fácil en casa en Lucerna ante la selección de Islas Feroe. Solo jugó un partido en este bloque de noviembre, no jugó amistosos, y es que Suiza se caracteriza por jugar pocos amistosos. Javi, sé que a ti eso te gusta, pocas pachanguitas. Sí, que lo que se jueguen sea algo que valga la pena. Ya, yo me alegro mucho de esta UEFA Nations League.
En marzo, pues lo mismo, Javi. Otro partido solo, había también otra fecha para poder amistosos, pero Suiza prefirió no jugarlo y ganó otra vez 1-0 en Ginebra, en Genève, a la selección de Letonia. 1-0 y gol de Josip Dermic en el minuto 66. Dermic, como antes Stocker, había salido 2 minutos antes, Javi. Los cambios en Suiza parece que funcionan y dan puntos clave, aunque volvemos a ver de que Suiza no golea, mientras Portugal aquí estaba poniendo las botas con selecciones de muy poco nivel en este grupo. Sí, porque por ejemplo en esta misma ronda Portugal le gana 3-0 a Hungría, anteriormente él fue un 4-1 a Letonia, un 0-6 a Islas Feroe, y en cambio ves a Suiza, pues eso, ganando 2-0 a Islas Feroe, un 1-0 a Letonia. Imagínate ya, con esas dos selecciones que son las mismas que he nombrado, la diferencia de golaveras que hay. Y luego es eso, son selecciones que no te crean demasiado peligro, siempre obviamente hay ocasiones de selecciones débiles que pueden marcar, obviamente, como lo de Andorra, pero es que tú solo marcas 2 goles o un gol y al final eso se nota en la estadística final. Ya como hemos dicho, Javi, primera ronda acabada, pues 5 victorias, 5 de 5, bien para Suiza. Nos íbamos ya al mes de junio, así disputado el amistoso, ganamos 2-0 a Bielorrusia, pero si no nos importa mucho. Lo que nos importa es el partido que tuvo 8 días después ante Islas Feroe. En Islas Feroe, en el terreno dominado por la corona danesa, Javi, pues volvía a ganar Suiza 0-2, goles de Granit Xhaka y de Sardar Shaqiri para dar la victoria a Suiza, otra vez 0-2. Tampoco son muchos goles, Javi, ante una débil Islas Feroe. Sí, y si te fijas, muchos de estos goles, cuando no llegan por cambios, como has dicho anteriormente, muchos llegan en un gol en la primera mitad y otro gol de la segunda. No son, por así decirte, 2 goles tempraneros, con esto controla el partido y mete un tercero ya en la recta final, sino que es como que va increciendo. Cuando consigue ese gol es como que hay un pequeño descanso, una seguridad atrás, vamos a aguantar bien el resultado y luego en la segunda parte ya atacaremos. Y ya si quieres, Javi, es que lo estamos haciendo muy rápido porque es que tampoco hay mucho que explicar. Suiza no es goleadora, como estamos diciendo. Lo que tú dices depende mucho de cambios. Lo que tú dices tampoco son goles muy seguidos, no son que avasallen tampoco a la otra selección. Y nos vamos, si quieres, a la visita que tenía a Riga, yo creo una salida complicada, sobre todo por el frío. En el siguiente bloque, Javi, el primero después de la vuelta de las ligas, por la Liga Suiza tiene el mismo calendario que todas las ligas de Centro Europa, es normal. Primer partido en St. Gallen, en la zona germanoparlante de Suiza, esto sí me lo sé. 3-0 ganaba Suiza a Andorra, 2 goles de Seferovic en el 43, adelantaba la selección en Suiza, luego en el 63 hacía el 2-0, y Steiner en el 67 daba el definitivo 3-0 para la selección suiza, Javi. Un poquito de comentar ante una débil Andorra, así que nos vamos si quieres al siguiente partido, y ya me he comentado los dos, disputó 4 días después, Letonia 0, Suiza 3, 3 goles de Suiza, otra vez, otro 3-0, Seferovic en el 9 adelantaba a la selección suiza, fallaba Tsemaili un penalti de 32, pero luego se resarcía en el minuto 55 a pase también de Harry Seferovic para hacer el 0-2, y en el minuto 58, 3 minutos después, sí que Ricardo Rodríguez, Javi, 2 victorias fáciles, con unos poquitos de goles, pero no suficientes para seguir superando a Portugal. Y viendo partido por partido, el primero, pues un partido que recuerdo que estaban comentando en la televisión, que decían que como que Suiza todavía no podía marcarle a Andorra con las ocasiones que estaba teniendo, y al final pues ese gol primero de Seferovic antes del descanso pone un poco la tranquilidad. Una cosa que se valora muchísimo en Suiza, un país muy tranquilo que tiene toda esa fama de zona tranquila. En todos los países para mucha tranquilidad, Javi. Sí, pero en Suiza tú piensas y dices, Suiza es una tierra tranquila y nunca pasan cosas, ¿no? Y el otro partido es un poco más de lo mismo, un 0-3. Sí que es verdad que se falla ese penalti de Tsemaili en el primer minuto de partido, pero luego el gol llega muy pronto también de Seferovic, y una segunda mitad que aquí, pues un poco parecido. Llegan 2 goles bastante seguidos de Tsemaili y de Ricardo Rodríguez de penalti, y que sentencian el partido, y a partir de ahí es como que Suiza ya pues se ejerce esos cambios habituales, pero es lo que decimos, Suiza en este tipo de partidos ante selecciones más débiles que ya va ganando en el minuto 50, 70, 0-3 o 3-0, no acaba de darle una marcha más al partido y de decir, venga, vamos a matar un cuarto y un quinto. Y si quieres, Javi, nos vamos ya al último bloque, al de octubre de 2017, que me equivoco. Y bueno, ahí ganaba 5-2 a Hungría, Javi, un +3 de golaveras, había 2 goles de más. Bueno, tampoco le servía mucho porque Portugal llevaba una diferencia bastante buena, sinceramente, llevaba, si no me equivoco, un +26, o sea, era muy complicado porque Suiza no había hecho ni 25 goles a favor, o sea, muy complicado
que Suiza recuperara a Portugal en ese gol a verás, pero bueno, por lo menos metió una victoria un tanto más contundente. Aunque un poco rara, ¿por qué? Porque Suiza sí que va a salir en este partido, Javi salió a por todas, Saka adelantaba en el 18, en el 20 Frey hacía el 2-0, luego Zubar en el 43 hacía el 3-0, estaba bien la selección suiza, se fueron al descanso, Zubar de nuevo hizo el 4-0 en el minuto 49, pero cuando ya vas 4-0 y dices, bueno, ya es una buena ventaja, vamos a intentar que no nos marquen gol, pues Gutsmith en el minuto 59 hacía el 4-1, Lee Steiner hacía en el 83 el 5-1 y en el minuto 89 Ugraite mete otro gol, Javi. Lo estamos diciendo, te estás jugando el gol a verás y no puedes permitir que te hagan goles en el minuto 90. Sí, pero aún así yo creo que este gol a verás ya lo tenían perdido desde hace mucho tiempo en la general, porque son muchos primeros partidos en que los ganas, pues eso, 2-0, 1-0, de una manera que al fin y al cabo no estás goleando, no estás sacando ventaja de tu superioridad. Por cierto, muchos goles de Lee Steiner en la fase de clasificación, me parece algo destacado, siendo un jugador que no es al fin y al cabo goleador, para ser un jugador carrilero. Y si quieres nos vamos al último partido, al partido disputado ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ganó Portugal 2-0, le valía el empate a Suiza para ser primera de grupo, Javi. No había perdido hasta aquí ningún partido, Suiza hizo 9 victorias, una muy buena marca si lo comparas con otros grupos. En otros grupos hubiera sido primera de grupo, yo creo que en la mayoría. Pero en este, pues no, en este Portugal quedó primera, ¿por qué? Porque Giroud en el 49 en primera puerta hizo el 1-0 y luego Andrés Silva pues sentenció el partido en el minuto 57 haciendo el 2-0. Entonces, ¿qué pasa? Empate a punto, nos vamos a golaveraje general, Javi, y bueno, pues en el golaveraje general, como hemos dicho, Portugal ha ido goleando por Europa, así que Suiza se tenía que conformar con esa segunda plaza. Lógicamente estaba como de las mejores segundas y también en el ranking FIFA era de las mejores europeas. Entonces estuvo en ese bombo 1 y Javi le tocó enfrentarse a Irlanda del Norte, una selección muy parecida a ella y en la que vimos un fútbol un tanto pobre. Sí, respecto al partido de Portugal, pues poco más. Sabía que tenía que ir ahí a no perder o a sacar al menos ese empate para que acabara primera, no lo consiguió. Y luego ya, pues en la repesca, me sorprendió un poco porque sí que es verdad que se consigue ese 0-1 en Irlanda del Norte que da esa ventaja, pero luego el partido de vuelta yo me esperaba algo más de Suiza. No sé por qué, yo me esperaba el típico, pues como digo, el 2-0 de Suiza habitual, pero me sorprendió porque es que es una selección que no mata las eliminatorias, los partidos. No digo que se conforme, pero consigue lo justito para ir avanzando y en este caso pues le valió ante una selección de Irlanda del Norte que si se hubiera enfrentado igual contra una selección más goleadora, pues no se hubiera pasado con Suiza. Si que nos vamos ya a noviembre, Javier, a esa repesca, bueno, pues Suiza tiene que enfrentar a Irlanda del Norte. Primer partido disfrutado en Belfast, ganó 0-1 con gol de Ricardo Rodríguez, Oro también ha marcado muchos goles. En el minuto 58 hacía el 0-1 y luego ya en la vuelta, Javi, en el estadio San Jacob Park de Basilea, también en la zona germano-parlante, bueno, pues empate a 0, un partido con, bueno, hubo ocasiones, pero es que tampoco fueron muy claras. O sea, yo creo que Suiza tampoco quería hacer mucho más daño. Como tú dices, se conforman con lo justo para ganar. Si Irlanda hubiera hecho gol, hubiera sido un problema para Suiza, pero al no hacerlo, bueno, pues al final Suiza se clasifica, Javi, con un empate a 0, dos defensas bastante fuertes, y al final pues está en el Mundial, pues no de suerte, te iba a decir sinceramente, yo creo que hicieron una muy buena fase de clasificación, pero tuvieron más suerte que le tocó Portugal, ¿no? En el mismo grupo. Sí, quizás si le hubiera tocado otro tipo de selección, si hubiera caído, pues pongamos en un grupo que hemos hablado bastante últimamente, el grupo I, ese con Croacia, Ucrania, Islandia, Turquía. A ver, no hubiera estado una de estas, obviamente, pero claro, sí que hubiera sido un grupo mucho más competido. Si le toca a Croacia en vez de Portugal, a lo mejor sí hubiera posibilidad de clasificarse, fíjate. Porque se dejan más puntos entre ellos también. Así que, pero bueno. Por mí, Javi, ha habido más amistosos de Suiza, lógicamente, antes del Mundial. En marzo jugaron 2 amistosos, ahora sí que juegan amistosos. El primero le enfrentó a Grecia y ganó la selección suiza 0-1. Gol de Chemaire en el minuto 59. Y el segundo, Javi, ya estuvo un poquito menos disputado. Ganó, y esta vez sigue contundentemente, 6-0 a la selección panameña. Yo creo que también preparando ese Mundial porque tiene una selección de Centroamérica como es Costa Rica. Siempre recomendamos que cuando una selección tenga que jugar los partidos de preparación para el Mundial, pues que lo haga contra selecciones mundialistas o con selecciones que se puedan asemejar un poco a lo suyo, ¿no?
Grecia, vale, no se ha metido, pero es una selección que te puede llegar a competir, aunque no esté en el mejor momento, y vamos a decir que se puede asimilar un poco a Serbia, pero Panamá sí que se asemeja mucho a lo que es Costa Rica por la región, el tipo de juego que tiene, y aparte que bueno, que siempre va bien, y bueno, es un caso que es un 6-0 a Panamá. ¿Por qué no ha jugado más así Suiza? ¿Por qué no ha metido más 6-0 en la fase de clasificación? A Andorra, por ejemplo, o a Isla Feroe, no lo hizo. Te digo ya sí que los máximos goleadores, si te parece bien, Haris Seferovic en los 12 partidos ha jugado todos, también los de playoff, o sea, repesca, ha marcado 4 goles, ha dado 3 asistencias. Ricardo Rodríguez ha marcado 3 goles, igual que Listainer, tú lo has dicho, muchos goles de los dos carrileros, del derecho y del izquierdo. Zubar ha marcado 2, Mehmedi ha marcado 2, Saka ha marcado 2, y bueno, luego Dermich, Fry, todos con 1. Solo Embolo ya ha marcado 1, pero recuerda que estuvo lesionado mucho tiempo, pero Embolo yo creo que tiene que ser clave en el ataque, sobre todo porque a Seferovic no le veo yo muy goleador, pero bueno. Para mí Seferovic, como era un Finn Bogason de la vida, pues va a rachas, ¿no? Finn Bogason me parece mejor, sinceramente. Sí, porque Finn Bogason ha mejorado también. Y te comento que antes del Mundial Javi tiene dos amistosos. La selección suiza primero va a ser contra España en el estadio de la Cerámica de Villarreal el 3 de junio a las 9 de la noche. Buen partido es España-Suiza, una selección mundialista las dos, así que le va a venir bien a la selección suiza este partido. Y el segundo partido, Javi, será ante Japón el día 8 de junio a las 7 de la tarde en el estadio de Lugano. Así que bueno, yo creo 2 buenas pilas de toque para la selección suiza. Sí, 2 mundialistas. ¿Y crees que la preparación de... Aunque a ver, obviamente es distinto, pero ¿crees que el partido de España es una especie de preparación para decir, bueno, juegan distinto, pero también nos enfrentaremos a Brasil? Claro, que luego el cruce es contra selecciones a lo mejor también fuertes, y como dice Brasil, Alemania. Claro, de mucho toque. Entonces quieren también selecciones que puedan testarse a la hora de defender cuando te están avasallando, ¿no? Porque ya se vio como contra Portugal les marcaron 2 goles y van a intentar que no les marquen, lógicamente. Veremos, ¿no? Yo creo que son 2 buenas pilas de toque. A España tampoco le viene mal una selección como Suiza, que se encierra mucho para cuando se cierren otras selecciones. Así que yo creo que las dos saldrán ganando si aplican el juego de normal. O sea, España tiene que jugar a su juego y Suiza tiene que jugar a su juego para que los amistosos tengan sentido. Pues si no, no tiene sentido. Vamos, si Suiza juega como España o España juega como Suiza, es tontería, vamos. Ya, Javi, sí que nos vamos con las camisetas de la selección suiza. Camisetas que, bueno, que Puma, las de marca germana, sí que ha innovado bastante. La primera es roja, como siempre el color, pero tiene 3 tonos de rojo, diría yo. Primero en las mangas, que es el rojo más oscuro, Javi, que es totalmente liso. Y luego en la parte central de la camiseta tiene 2 tonos de rojo, uno más claro y uno mucho más claro, que es prácticamente, yo diría, no ya ser rosa, pero como una especie de rojo arrosado, ¿no? Esa misma camiseta tiene como, diría, son unas líneas muy difusas, muy difuminadas, cada una de su padre y de su madre. O sea, no es ninguna línea recta, son como líneas circulares, rectangulares. Bueno, un lío de líneas. Yo entiendo que es la asemejación de un árbol, de la veta de un árbol, pero es lo que diría yo que es, desde mi punto de opinión, que la gente la vea, por favor. No está bien en la página que dije la semana pasada, así que no la veáis ahí. Buscarla por internet si no me he quedado claro. Pero es que es muy complicado de explicar porque es que es muy rara. O sea, pero sí, es más bonita que la de Nigeria. Eso es cierto. Sí, a mí esta tampoco me gusta. O sea, si fuera, preferiría que fuera toda lisa, la verdad. Yo no, yo esta no. Una que fuera lisa aún, pero esta me parece muy extraña. Habrá quien le haga su gracia, pero no es de mi tipo. Y bueno, al fin y al cabo es la que llevan, con cuello de pico, en blanco, no todo. Y el pantalón y las medias también blancas. Sí, claro. Y bueno, la segunda, Javi, pues es totalmente blanca. Totalmente blanca. La diferencia, esta no tiene ni dibujo, lógicamente, porque tonos de blanco no hay. O sea, es blanco, pues ya es gris. Entonces, es blanco entero. Y es así en lisa, Javi, se llama bonita. Y los detalles son en rojo. Y entiendo que los pantalones serán rojos. Creo que los van a llevar blancos en principio. Si alguna constitución coincide que también le llevan blanco, pues tendrán que llevarlo rojo, una media roja. Pero bueno, en principio los pantalones van a ser blancos también, Javi. Sí, esta es más sencilla. Sí, más lisa, lo dicho. También tienen luego los pantalones que podrían ser rojos. Yo creo que juegan con los blancos. No te sabría decir, Javi, porque sabes que luego esto va a ser un lío. Pero normalmente si coinciden de color, pues tendrán que cambiarse los de rojo. O sea, tienen pantalones rojos y blancos para poder alternarse en la segunda equipación. Yo creo que el primer partido ante Brasil lo jugarán de rojo y esa camiseta roja y pantalón blanco. El segundo ante Serbia ya cambiará porque
Aquí hay 3 selecciones que visten de rojo y blanco en este grupo. Y tendrá aquí de blanco y rojo, por ejemplo, contra Serbia. Sí, quizá una va entera de rojo y la otra va entera de blanco, y ante Costa Rica pues habrá que ver también. Sí, además Serbia, por ejemplo, va entera de rojo, entonces tampoco puedes poner los pantalones rojos, como te he dicho, entonces tendrán que ponerlos blancos. Sí, mira, según más o menos estoy consultando, Serbia vestirá de rojo y blanco y Suiza vestirá de blanco y rojo. Creo que sería más fácil que cada una vistiera de un color liso, pero no sé. Hay gente que se queja, ya lo sabes. Y luego ante Costa Rica sí que vestirá de azul y blanco y azul la selección costarricense, y la Suiza vestirá con su camiseta, digamos, habitual de local. Así que ya por mí, Javi, si quieres, vamos despidiendo. O te toca mi predicción primero, ¿no? Por supuesto. ¿Crees que se clasifica la selección suiza para octavos? Sí, Javi, pero yo creo que luego el cruce contra Alemania, yo voy a dar a Alemania campeona, así que yo creo que en octavos se caerá de este mundial. Porque bueno, yo creo que para una selección como la Suiza, seguir yendo a octavos puede ser un buen paso para seguir accediendo a la selección. Sí, obviamente yo creo que la expectativa está ahí en, bueno, si luego te toca Alemania en el primer cruce, pues sabes la que te puede llegar a caer. Pero bueno, ya creo que se podrían dar satisfechos con ese resultado. Y además es un grupo, yo creo, complicado, que va a tener problemas para pasar, pero yo creo que se va a clasificar. Sí, también hay cierta igualdad. Mira, hay que recordar una cosa, Costa Rica es la que lió el mundial pasado, cargándose a Italia y a Inglaterra. Y luego Serbia de Milinkovic-Savic, que está en un buen momento de forma, ya lo dirá Chapo. Sí. Pero eso ya serán en otros podcasts, y bueno, muchas gracias Álvaro Mota por habernos recordado la trayectoria suiza. Muchas gracias a ti, Javi, y nos vemos en los siguientes podcasts. Como hacemos habitualmente, el minutito musical, y ya nos vamos con Chaparret. Want me to go? Cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars. No, no. Want me to go? Cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars. No, no. Want me to go? Cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars, no, no. Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. pasiondeportivaradio.com, tu radio deportiva online. Esto es Matrioskas Mundialistas, Fútbol Fever. Y ya estamos de vuelta para la tercera parte del podcast 18, podcast de Suiza, con Chaparret. ¿Qué tal, Chapa? Hola, Weten, un poco sabemos que los idiomas nos ha contado Josep es Suiza, y aquí estamos con una selección que siempre va, creo, de tapada, pero como tiene mucha pues heterogeneidad, pero es una selección que va en la clasificación, como nos ha contado Mota, y una sorpresa cualquiera.
Sí, una selección que, bueno, como ya sabéis, hemos ido repasando junto a Brasil y junto a Costa Rica y Serbia, están en este grupo E, una selección que, como hemos ido más o menos diciendo, pues tiene sus opciones de pasar a la segunda ronda, digamos, de la fase de grupos, pero una selección que, bueno, remontándonos así un poquito y recordando siempre, como decimos, a la figura del entrenador, cuando Ottmar Hitzfeld, el mítico entrenador alemán, pues deja la selección y la coge Petkovic, el bosnio. Pues empezamos. Vladimir Petkovic, un entrenador que tiene 54 años. Hay que decir que nació en Sarajevo, donde es Yugoslavia. Hay que decir pues, que tiene tres nacionalidades. Es la Bosnia-Herzegovina, la croata porque tiene padres de allí, y la suiza porque ha pasado allí mucho tiempo. De esta gente, muchos suizos que tienen tres nacionalidades, pues aquí tenemos un ejemplo de ellos. Y empezando, pues nació en Sarajevo y lógicamente, pues ¿dónde va a jugar? Pues empezó sus primeros años de joven en el FK Sarajevo, y hay que decir que es un club que está, Vincent Tan es el que lo controla, aparte de tener el Cardiff, pues es otro de los que tiene. Hay que decir que el Sarajevo, haciendo un poco de scouting, se llamaba antes el Torpedo de Sarajevo, un poco en honor al Torpedo de Moscú, pues se hicieron los paralelismos y se llama Torpedo. Es curioso porque buscándolo, pues se llamaba así, luego pasó al FK Sarajevo y ahí jugó un poco y tuvieron que estar cedido, y fue un año cedido. Del 84-85 se fue al Rudal Predator, donde él ya cogió mucho más minutos, ya tenía más mayor, para ir otra vez al Sarajevo, aunque poco acabó de cojar, y tuvo otra cesión al Koper. Hay que decir que es la segunda división eslovena, pero que era Yugoslavia, o sea que era el mismo país, lo que pasa es que ahora como dos países diferentes. Luego en el 86-87 volvió al Sarajevo de nuevo, ahí ya tuvo un poco más de protagonismo, ya jugó más, pero no acabó de cojar y tuvo que irse a Suiza. Su aventura en Suiza empezó en el 87 con el Chur de segunda Suiza, luego se fue un año al Sion, luego se fue del 89-90 al Martini Sports, luego volvió al Chur, del 93 al 96 al Bellinzonga, que hizo más carrera, jugó más partidos, luego un año al Lorcano, y luego 97-98 volvió al Bellinzonga y acabó la carrera en el Buoch, ya todos estos últimos en segunda división de Suiza. Sí, alguno de los equipos aquí nos suena, ¿no? El Sarajevo lo has dicho mismamente, o el mismo Bellinzona o el Sion, que es un habitual en la Super League suiza, así que también nos suena por aquí. Pero bueno, más bien en clubs, digamos, altos de su tierra, de Bosnia-Herzegovina, o digamos de un nivel más bien medio-bajo de Suiza. Sí, yo creo que no. Pocos oyentes yo creo que le han visto jugar o lo tengan un recuerdo sobre todo de su época de jugar. A lo mejor luego ha visto vídeos sabiendo ya si era ya entrenador, pero yo creo que poca gente lo ha visto. Y hay que decir que los últimos dos ya cogió esto tan famoso antiguamente, entrenador-jugador, entre el Bellinzonga y el Buoch, que luego se fusionaría con el Lugano y lo acapararía esos 2 años últimos. Ya estaba entrenador-jugador. Luego estuvo entre el 99 y 2004 en el Macartone Agno de Primera Liga. Luego pasó otro año, volvió en el 2005-2008 a Bellinzonga, este club que ya hemos dicho que ya jugó como jugador, donde aquí ya se hizo un poco famoso porque ganó el ascenso a primera después de 2 años que había quedado segundo en segunda división, incluso llegando a la final de Copa, subcampeón. Luego de ese paso que ya hizo una gran carrera, se fue al Young Boys, precisamente, que este curso ha ganado la liga en Suiza. Pues desde el 2008-2011 cogió este club, donde quedó segundo y tercero en los 3 años que estuvo, y en el tercer año pues en enero pues lo cesaron, y el primer año también fue finalista de Copa, o sea que hizo 2 años finalista de Copa, tanto en el Bellinzonga como el Young Boys. Después de esta carrera en Suiza pues se fue a Turquía, al Samsunspor turco, donde estuvo en enero. Se lo cargaron, duró poco tiempo, no se adaptó, volvió a la lesión a todos los clubes que había estado como jugador, y estuvo hasta final de año haciendo un buen curso, y luego pues el 2012-2014 fue al Lazio, ahí donde ganó la Copa contra la Roma, 1-0, gol de Lulic, otro de su compatriota. Ahí un poco ya cogió cartel, y al año siguiente fue destituido de acuerdo con la selección suiza antes de que fuera tirado, y un poco pues, fue ahí, quedó bien, y sería el sustituto, como hemos dicho antes, de Ottmar Hitzfeld, que hay que decir que tiene contrato hasta 2019. En el Euro 2016, que es el campeonato que jugó ya con Suiza, pues quedó en su grupo segundo, en un grupo difícil porque tenía Francia como primera,
Suiza, Albania y Rumanía, que son selecciones que siempre dan una sorpresa, y cayó en cuartos de final ante Polonia a los penaltis 1-1, o sea que tampoco hizo mal campeonato. Bueno, del técnico hay una curiosidad que cuando yo lo estaba investigando más o menos, pues me ha parecido, pues eso, bastante curioso, ¿no? Que es que Petkovic, mientras estaba en Suiza trabajando, perteneció durante 5 años a Caritas de Ticino, de una ciudad de allá. Y es como, bueno, es conocido por allí, por Suiza, por una labor, digamos, caritativa, nunca mejor dicho, ¿no? De un trabajo, digamos, más desconocido en el lado, digamos, de fuera del terreno de juego, claro. Sí, es una faceta que normalmente no reluce. Es pues Caritas es una organización católica, pues que es una organización que se dedica pues a repartir y a cuidar a gente necesitada. Y el Ticino, pues es un cantón donde estaba él, que es un cantón que está al sur de Suiza y está limítrofe con Italia. Está en la capital, es Bellinzonga, que es un poco de los clubes, o Lugano, donde se ha criado más. Sí, exactamente, también por la región. Y es que es eso, tú antes lo has comentado, tiene 3 nacionalidades, la bosnia, la croata y la suiza, pero es que además habla estos idiomas en este caso. Bueno, pues Suiza ya sabemos que hemos hablado antes lo de los idiomas, pero claro, al tener la Suiza, habla italiano, habla francés, habla alemán, habla ruso y habla español. Con este hombre no te puedes aburrir, es que puedes hablar en una cantidad de idiomas que con otros a veces solo puedes hablar uno. Sí, tiene la suerte, no como en España, que si tú estás a lo mejor en Cataluña no te dan posibilidad de estudiar euskera o gallego. Allí en Suiza, por normativa, pues tienes 1 hora lengua que es oficial del país. Entonces, mucha gente de Suiza pues es políglota y sabe 4 o 5 idiomas fácilmente, porque en la escuela tienes 1 hora y tienes incluso extraoficialmente horas lectivas, pues puedes dar clases, y eso pues un poco ayuda a que, por ejemplo, Senderos, me acuerdo yo que también sabía 5 o 6 idiomas. Eso es algo habitual en los helvéticos. Sí, francés, alemán, italiano y romanche, como explicábamos en la primera parte del podcast. Por cierto, también le apodan Il Dottore a Petkovic. He estado investigando por si tenía la formación médica, pero creo que no, al menos en los datos que yo estaba mirando. Pero el doctor a lo mejor un poco en plan de caritativo, pues un poco el doctor a lo mejor tenía un poco ahí el doctor, y hay que decir que tiene pues 3 títulos, 2 ligas, una en la primera liga yugoslava del Sarajevo, aunque solo jugó 2 partidos porque era juvenil. Luego tiene otra liga en segunda división un poco más underground, en el 2003 con el Malcantone Agno, para ascender, como hemos dicho antes, y luego recientemente esta Copa de Italia. Bueno, esto en cuanto a la figura del entrenador, y en cuanto a el análisis, digamos, de la selección, todavía no tenemos una lista de Suiza de los 23 seleccionados. Sí que es verdad que convocaron la típica prelista con más cantidad de jugadores, no sé si hay unos 30 o 35 debe haber, no he mirado, no los he contado todos, pero más o menos nos podemos hacer una idea. Las listas son de 35, obligatorias, y luego te dejan hasta el día anterior a empezar, te dan margen para cambiar a algún jugador si seleccionan o tiene algún percance. Pues si te parece, vamos con los que están ahora mismo como, digamos, candidatos a ir. Hay 2 que yo creo que son fijos, y el tercero tengo más duda, pero me decantaré por uno y te lo diré luego. Pero en teoría, Jan Sommer y Roman Burki van sí o sí. Sí, claro, esos 2 son fijos. Sommer, pues yo creo que el año no ha sido tan bueno como se esperaba. Es el titular y aunque ha hecho una temporada más discretita de lo que es habitualmente su nivel, en la selección siempre ha cumplido, y yo creo que Petkovic tiene confianza en Burki, pues poco a poco está tomando nivel en el Borussia Dortmund, y creo que a la larga pues podría, si partidos o tiene algún percance o los pulsan, yo creo que Burki puede llegar a un nivel muy parejo, aunque creo que el potencial de Sommer es mucho más alto. Sí, yo aquí también me decanto por Jan Sommer, por la veteranía. No me gustaba, la verdad, ninguna de las temporadas de los 2 realmente, porque el Gladbach, al fin y al cabo, no ha hecho el año que yo esperaba que hiciera, aunque al final de la temporada sí que más o menos ha ido remontando y ganando triunfos, y porque Roman Burki al final ha tenido una serie de fallos que al equipo de las avispas, al equipo del Westfalenstadion, pues le han costado caros. Entonces, es un poco que no ha sido su mejor año, pero yo me decanto por Sommer. No sé si la tercera opción,
teniendo en cuenta que hay 2 nombres, no sé si el tercero puede ser Ivonne Mbogo, el portero suplente del RB Leipzig. Sí, podría ser. Es una la ficha le habrá subido mucho. Y es curioso que los 4 porteros jueguen en Alemania, o sea que Mota está muy contento. Sí, totalmente, porque la otra opción es Gregor Kobel, también suplente y además muy joven, de 20 años, del Hoffenheim. Y el que se queda fuera, que, bueno, a ver, puede sorprender, pero se queda fuera el portero que hasta ahora estaba en el Augsburg, Marvin Hitz, pero que ya lo ha fichado el Borussia Dortmund. Ya lo ha fichado para la próxima temporada, ya se sabe. ¿Y quién será? ¿Burki o...? Será curioso, ¿no? Se encontrarán los 2 suizos ahí y yo creo que también hay que tener en cuenta que, bueno, cuando llega un nuevo portero, pues también hay que hacer la probatura de la pretemporada a ver quién se gana el puesto, ¿no? Sí, pero es curioso porque los dos tienen una edad, pues, Itzi de 30 años, Burki tiene un poco menos, pero no sé, yo sí, es raro que te vayas, siendo veterano, que te vayas a competir con un portero que tiene, pues yo creo que parecías garantías. Bueno, pero al final los 30 años en un portero suele ser su edad de un rendimiento alto. Si no, recordemos los casos de... bueno, iba a poner a Buffon, pero es que Buffon hasta con 40 años ha rendido. Iba a decir, pues, Diego Alves. Quiero decir, no siempre los porteros con 25 son los que están en mejor estado, sino que con 30 ya tienen toda la experiencia. Así que yo creo que le puede venir bien al Dortmund. Pero como esto no es Torfiber, vamos a seguir con el tema de la portería, pero bueno, nos decantamos aquí con Jan Sommer. Vamos aquí es la defensa, empezamos con el lateral derecho, yo creo que aquí está claro el capitán de la selección, Stefan Lichtsteiner, que curiosamente ha dicho que se va a ir de la Juventus, y un jugador que ha hecho muy buena carrera en Italia, pero siempre ha sido un poco infravalorado, creo yo, pero en Suiza pues siempre rinde, y yo creo que la Juventus también, lo que pasa es que no destaca tanto, no sube tanto en ataque. También tiene una edad, tiene 34 años, pero que es un jugador pues que siempre pues da rendimiento. Sí, un clásico, ¿no? Con la edad que tiene, además uno de los jugadores con más partidos disputados de la selección, que si todo le va bien, pues superará la cifra de la centena. Y quién sabe hasta dónde pueda llegar, si la selección le sigue convocando y él decide seguir compitiendo con ella, pero que es un clásico obviamente. Y así como alternativa, ¿te la jugarías por Sylvain Bittner, el jugador del Udinese, que pueda ir también en esa posición, o Michael Lang, del Basilea? Ahí la has dado. Ese es un jugador que a mí me gusta mucho, sobre todo la Europa League que se ha hecho, pues Michael Lang, por grande, porque con el Basilea lo que pasa es que no podía soltar a tantos, pero después de hacer una gran competición europea, pues yo creo que el lateral derecho ahí tiene ahí un par de años para ir jugando. Tiene pinta de que será el heredero de cuando marche el Lichtsteiner de la selección, que todavía tendrá, digamos, unos 5 o 8 años de nivel, si le va bien la cosa, obviamente. Y, bueno, se me ocurre un nombre, pero también es un jugador que puede actuar en diferentes posiciones, muy versátil en este aspecto, que es Nico Elvedi, pero también puede hacer de central, incluso de lateral izquierdo. Entonces, no sé exactamente cómo colocarlo. Sí, Alvedi yo no lo tengo tan visto porque es un jugador muy joven, 21 años y está jugando en los Potros, el Mönchengladbach. Antes ha jugado 5 partidos en primera y yo creo que pues tiene nivel y creo que es uno de los jugadores futuros, pero yo creo que para esta Eurocopa pues se le queda aún muy, muy joven, muy tierno para poder rendir. Pues si te parece vamos al lateral izquierdo, que aquí también parece bastante claro, ¿no? Y pasamos a la otra banda, donde tenemos a Ricardo Rodríguez, yo creo que titular, el jugador hispano-suizo-chileno, que está jugando en el Milan, que pagaron un gran traspaso, aunque la temporada ha sido bastante floja para lo que se esperaba. También tiene un muy buen balón parado, siempre puede lanzar faltas, corners y siempre te asegura un par de goles. Y en la selección pues también ha cumplido esa faceta goleadora. Un jugador que a mí siempre me ha gustado bastante, lo he querido más de una vez para algún equipo de los míos de estos Europa, que tengo unos cuantos, pero bueno, ahí no hay ninguna discusión. Suplentes, pues lo hemos hablado antes un poquito, ¿no? La opción de meter al Bedi de lateral izquierdo en caso de lesión, por ejemplo de Mubanji, aunque Mubanji la verdad es que no ha tenido nada de buena temporada en el Toulouse, ¿no? A mí no me gustaba nada, además ha estado mucho tiempo lesionado, nunca se acaba de aclarar si era ya podía disputar los partidos, o sea, muy liosos la temporada de este lateral izquierdo. Por posición natural, Mubanji, el del Toulouse, debería ser el titular, pero bueno, a lo mejor porque está lesionado,
Hay una opción que, a ver, lo veo un pelín descabellada, pero sería retrasar la posición de Zuber, que es un interior. Pero, oye, en caso de emergencia, pues nunca se le llama, no se le llama la idea, pero aún así esperemos que Ricardo Rodríguez pues sea el titular y no le pase nada y pueda disputar todos los minutos. Y si te parece, vamos al puesto central, salvo que tengas otro jugador que pueda destacar, donde en los centrales sí que también hay unos cuantos y aquí hay que hacer un poco de elección. Los titulares yo lo veo claro, los que ha confiado en la clasificación, Fabián Schär, y por el otro es Manuel Akanji. Yo creo que otra de las revelaciones que ha tenido el Basel, y que el Borussia Dortmund estuvo muy espabilado, esta gente joven que ficha, y yo creo que le dará bastante impulso al Borussia Dortmund cuando se adapte, tenga más continuidad. Alternativas, y yo creo que la pareja debería ser esta, pero alternativas, tenemos a Tim Klose, central del Norwich, de la Championship, incluso Michael Lang retrasar su posición y que juegue central en tal caso. Y luego siempre está la opción de Giroud, pero es que Giroud es como un eterno que está ahí, que con 31 años pues sigue aguantando, pero siempre ha sido un jugador caracterizado por una serie de errores defensivos, tanto cuando estaba en la Bundesliga como cuando lo hemos visto en otros sitios, ¿no? O en el Arsenal mismo. Ahora está en el Antalyaspor en Turquía, pero aún así es eso, una opción de veterano, más que nada. Tiene cortes de concentración, entonces cuando hace la desconcentración, pues ya sabes que el fallo garrafal te va a hacer y luego los highlights te va a eso, pero un jugador que normalmente de cabeza va bien, balón de alto, no tiene muy buena táctica para sacar el balón controlado, pero en facetas defensivas, de cuerpo a cuerpo, va bien. Un jugador que debería tener un poco capacidad mental para poco a poco con la treintena pues ajustar esos problemas que tiene. Ostras, si con la treintena no acaba de tener ahí un poco... Giroud tiene los cortocircuitos que a veces tiene la conexión que cuando estamos intentando grabar aquí, ¿no? Un poquito. Sí, otras alternativas que están en la lista, pues tenemos que Wimmer, bueno, está más de lateral derecho también puede ser otra alternativa, pero yo creo que hemos citado ya todos los defensas de la selección. Sí, porque estaba en Babu, pero en Babu del John Boys de Berna está lesionado, en teoría, creo. Entonces no creo que pueda llegar. Y eso que han ganado la liga, pero... No ha debutado con la selección, entonces me extraña mucho que sin debutar vos ya llevas al Mundial. Sí, pero quedaos este nombre de cara para el futuro, en Babu. Sí, tiene varios jovencitos que Akanji, el Bedi, en Babu, pues son jugadores que tienen 22, 23 años como mucho, y para futuras Eurocopa pues puede llegar un poco más de nivel, pero que Suiza siempre va sacando talento. Pasamos, si quieres, ya al centro del campo. Aquí, digamos, un doble pivote. Uno más o menos lo tengo claro. El otro me entra en las dudas porque siempre hay un poco de variación. Pero uno me la voy a jugar con Granit Xhaka. Bueno, aquí no me lo juego tanto. El gran amigo de Álvaro Mota. Y el otro yo me la jugaría igual con Zakaria. Sí, justamente ya he pensado yo esos dos. Zakaria proveniente otro potro, ¿eh? Sí, otro potro. Y hay que decir que venía también de los Young Boys, que gran cantera que tienen los chicos jóvenes de Suiza. Pues sí, pues Denis Zakaria, el jugador de color, que yo creo que en los potros ha cumplido bastante bien y ha ido poco a poco mejorando. Más gente así para el pivote. Bueno, está un veterano, bueno, no veterano más bien en la selección, como Fabian Frey, jugador del Basel. También es una buena opción. Bueno, tampoco está mayor, tiene 29 años. Yo pensaba que tendría pues ya casi 30, la treintena pasadas, largas, pero no, es jugador de estos que siempre los ves en competiciones europeas, en el Basilea, que lleva muchos años, desde 2007 jugando, luego tuvo una experiencia en el Mainz, pero luego volvió otra vez al Basilea y ahí está. Y luego hay dos míticos, digamos, que son Gelson Fernández y Valon Berami. Sí, son pues que son ya más veteranos, que ya tienen mucha carrera. Berami en el Udinese no ha hecho demasiada buena campaña, por eso tampoco lo hemos puesto en el posible pivote. Y Gelson Fernández es un jugador pues que siempre cumple, sabes que te da pues más faceta defensiva. Si quieres poner a Gelson Fernández y Xhaka, pues puede ser una opción. Y Gelson Fernández hay que darle la enhorabuena porque ganó la Pokal en Alemania. Exactamente. Otro nombre que también puede estar por aquí es Remo Freuler, el jugador del Atalanta, que lleva 2 buenas temporadas en el conjunto de A Todo Gas de Gasperini. Sí, ahí donde se fichó sin mucho nombre, porque venía del Lucerna, pero ya lleva, como decías, 2 años que está ahí en
en la faceta defensiva del Atalanta y siempre los dan como uno de los mejores jugadores del Atalanta por los aficionados y todo, o sea que es un jugador que tiene carrera, oficio y puede dar ahí pues buen ritmo al vuelo de remo, se llama así. Sí, si os fijáis más o menos, la mayoría de los jugadores pues están en grandes ligas o están en grandes equipos del fútbol suizo, o sea que también más o menos sí el que conoce el fútbol internacional, a este tipo de jugadores a la mayoría le suelen sonar. Yo creo que quien escuche este podcast ha oído hablar del Borussia Mönchengladbach o del Atalanta alguna vez en su vida. Si quieres pasamos a la línea de 3 y yo creo que hay 2 fijos, uno en media puntita, Semaili, jugador que está en el Bolonia, que tiene como decimos, mucha jerarquía, tiene 32 años y es un jugador que pues después de su paso por el Bolonia, Galatasaray ha ido, yo creo que está en la decadencia y hasta ahora estuvo cedido en el Montreal Impact. Y otro de los jugadores que también está decepcionando, que ha bajado también el nivel mucho, Shaqiri, que el del Bayern tan fuerte que esperábamos, luego se fue al Inter con mucho dinero, luego al Stoke, y este curso pues que ha tenido que bajar a segunda división. Yo creo que estos dos son fijos y es pues yo creo que la faceta del campo donde se esperaba más, pero yo creo que es la más floja porque no tienen continuidad, son jugadores que tienen mucho cartel pero poco nivel. Sí, jugadores que yo creo que estaban en mejor momento de forma en la clasificación que ahora mismo. Luego el Mundial, ya sabes que siempre depara que hay una serie de jugadores que crezcan su nivel y ganen contratos. Además, Shaqiri, por ejemplo, ha bajado con el Stoke City. Sacar un contratazo yo creo que ya no puede sacar, pero sí que quizá una segunda opción de un club también más importante en este caso. Pero sí, yo creo que van a estar ahí. En banda izquierda tengo más la duda. Antes hemos nombrado a uno, a Steven Zuber, el jugador del Hoffenheim. Eso sería una opción. Yo lo recuerdo sobre todo en el CSKA de Moscú y puede ser la alternativa más conservadora. Y luego tenemos la de Brelen Bolo, o un extremo que puede jugar también de falso 9, jugador que la reventó en el Basilea, como tantos otros, y luego el Schalke estuvo muy espabilado y tuvo una lesión muy importante. Tiene 21 años y si las rodillas y las lesiones le conservan, yo creo que puede ser uno de los jugadores que diferenciales de la próxima generación helvética. Porque Mehmedi, el jugador del Wolfsburg, del Leverkusen, a mí me parece como que está lesionado, pero sí que también sería otra opción para estar por ahí, por esa zona. Otro que también tiene currículum en bastantes clubes y puede ser alternativa, pero no creo que le llegue para ser titular. Aunque también podremos meter ahí a jugadores como pueden ser Oberlin, que también podría jugar o Dergijok o Gabranovic, pueden jugar ahí también de media puntita en plan retrasado. Si algunos de los de detrás que hemos comentado antes, Semaili o Shaqiri, no están en buen nivel, pues estos pueden un poco coger el timón. Sí, claro, también depende en función del partido. Tú has nombrado a Embolo. Yo tenía la duda de colocar incluso a Embolo en punta, porque es un jugador que a mí me gusta bastante. Si lo retrasas, digamos, o lo dejas en la banda, pues sabes que también puede tener carrera hacia adentro, por así decir, y dejar un poco la banda para Ricardo Rodríguez, porque no, al fin y al cabo no es un jugador, digamos, carrilero, pero sí que es muy buen centrador, ya como hemos comentado anteriormente. Pero sí que Embolo yo creo que debería ser titular en este equipo si está bien, como decimos, que venía de una grave lesión. Y luego, si te parece, vamos allá al hombre punta, que aquí tenemos a Seferovic, tenemos a Dermic como suplente. No sé si va a ir Derdijuk, uno de los míticos, pero también hay para escoger. Sí, la fase de clasificación pues lo ha jugado todo el bosnio Seferovic, aunque yo creo que en el Benfica pues la campaña que ha hecho partidos con 4 goles, entonces esto le podría dar alternativa, como tú dices, a Brelen Bolo, el jugador del Basel. Sabemos que es más joven, más potente, también un poco depende del rival. Lo bueno de Seferovic es que tiene mucha experiencia, y ha tenido campañas de bastantes goles, pero pues estas lesiones, este bajo nivel de forma que ha tenido el Benfica, porque estaba a la sombra sobre todo de Jonas, puede perder la titularidad. Es que si te fijas, no ha habido ningún delantero suizo que haya tenido una buena temporada por un motivo u otro. Bolo la lesión, Dermic malas actuaciones con Mönchengladbach, y aparte es que apenas no juega porque es suplente. Seferovic un poco lo mismo, Mehmedi en un Wolfsburg que estaba bastante mal, Derdijuk que ya es un veterano, bueno, no es un veterano al fin y al cabo, no llega a la treintena. Bueno, llegará a la treintena justo antes del Mundial, el 12 de junio, estoy ahora mismo mirando, pero ha perdido el peso que tenía Derdijuk de hace 4 años, por ejemplo, o hace 8 años, cuando
jugaba contra España en ese 2010. Pero aún así hay gente, lo que pasa es que no hay goleadores. Y es una cosa que hemos ido hablando a lo largo de este podcast. Suiza no tiene un goleador, no es una selección goleadora. Y es el gran problema que tiene a la hora de pues, resolver muchos partidos, eliminatorias, que las acaba ganando 1-0 y sí, se clasifica y juega en las fases finales y en las Eurocopas. Pero si tuviera un Lewandowski, o sea, si Lewandowski fuera suizo, tú imagínate esa selección, sabes que podría llegar mucho más lejos. Totalmente correcto, siempre he ido tirando de el jugador referencia de 9 que esté mejor en forma. Como decimos, pues Seferovic, o en este caso, pues si Bolo está bien, o Derdillot hasta hace poco tenía de gran nivel, y hay un poco pues el déficit que tenía que Petkovic pues sacar de la chistera pues a un 9 que le diera consistencia, y por eso que esta faceta del 9 tampoco la tenemos muy clara, aunque en principio en la carrera de galgos el más avanzado en este caso es Haris Seferovic. Entonces, haciendo un poco un resumen, y si no me equivoco, el 11 más o menos sería Sommer portería, laterales para Lichtsteiner y Ricardo Rodríguez, centrales para Michael Land y Fabian Schär. Bueno, más que Michael Land, perdón, sería Fabian Schär y Akanji. Sí, ahora me he liado aquí. Es que me gusta mucho Michael Land. Centro del campo para Zakaria y Granit Xhaka, pese a que ya sabemos a Mota, el cariño que le tiene a este jugador. Las dos bandas de arriba serían la izquierda Zuber, el del Hoffenheim, la derecha, obviamente Shaqiri, media punta para Chemaile y arriba Haris Seferovic. Sí, más o menos. Las únicas dudas que tenemos es Zuber en Bolo y luego el punta, si piensa Petkovic en Seferovic, lo último que hemos comentado un poco, pues lo han resumido, pero el otro, el 11, 9 posiciones de 11 están claras. Es un 11 competitivo y como he dicho antes, yo en Bolo lo metería o de punta o de banda, pero en Bolo, si está bien, tiene que jugar. Pues toca ir un poco a las raíces, a los roots, a los oriundos, como lo llamas tú. Sí, pues si quieres repasamos un poco los orígenes, que Suiza pues es un equipo pues que con la guerra de los Balcanes, refugiados muchos fueron a país, y ya en portería pues nos encontramos a Bogo, el jugador del Rasenball Sport Leipzig, pues que el portero pues nació en Camerún y tuvo que ir a los pocos años, como tantos otros jugadores, pues tuvo que irse a Suiza. Y es un caso muy similar a Mubanje, el jugador del Toulouse, porque también nació en Camerún y tuvo que irse a Suiza. Y otro caso también de cameruneses es Embolo, que nace en Camerún, pero su madre a los pocos meses pues no encuentra futuro en Camerún y decide irse a Suiza para encontrar trabajo, y eso le hace pues coger la nacionalidad suiza, y ahí esa adopción de gente, pues la selección lo está ganando. Estaba acordándome ahora, no de Camerún, pero hay un caso parecido, porque estaba pensando justamente en él, uno que es suizo, Clint Capela, el de la NBA, el pívot de los Houston Rockets, y uno que sí que viene de Camerún, pero que no es nacionalidad suizo, pero que va de Camerún a Estados Unidos, que es la máxima exponencia ahora mismo de Camerún, Joel Embiid. O sea, también un caso que podría haber sido incluso parecido. Sí, claro. Aquí ponemos la cuña de PDR NBA y aquí lo podemos poner. Otros jugadores curiosos. Merami, en Kosovo concretamente, y a los 5 años, pues, un poco con la guerra, pues se va a Suiza y ahí coge la nacionalidad. Seguimos por los Balcanes. Dirmic, pues los padres también son croatas y se tienen que ir por la guerra, como Gavranovic, otro jugador que ha pasado lo mismo por los Balcanes. Otro de los Balcanes que hemos comentado antes un poco es Seferovic, nace en Bosnia y Herzegovina, y aunque él nace en Suiza porque la familia se fue en los 80 a Suiza, pero bueno, ya las raíces que tienen, y el nombre ya lo dice, Haris Seferovic. Xhaka, pues es albanés, los padres, y se crió en Suiza, y de hecho su hermano Taulant juega en Albania, que cuando jugaban en Albania y Suiza los padres no sabríamos con quién ir. Otro Shaqiri, hay que decir que nace en Kosovo, y hay que decir que el año 92 se va a Suiza, y hay que decir que tiene 3 nacionalidades, suizo, kosovar y albanés. O sea que muchas veces cuando ganó títulos con el Bayern Múnich, me acuerdo que sacaba la bandera de Kosovo, que aún no estaba reconocida por la ONU, pues la sacaba para festejar los títulos con el club bávaro. Otro, Semaili, hay que decir, pues nace en Macedonia, pero hay descendencia, y a los 2 años se fue a Suiza. Otro de los jugadores que tiene 3 nacionalidades. Nos vamos un poco por la
rama portuguesa donde Emilson Fernández, que precisamente es primo de Gelson Fernández y Manuel Fernández, y este último precisamente juega en Portugal, o sea que ya sabemos el origen. Pues tanto Emilson como su primo Gelson pues juegan en Suiza, y eso que los dos pues tienen raíces portuguesas, como su primo Manolito Fernández. Son descendientes de Cabo Verde, por eso también pues tienen la doble nacionalidad. Derdi Yok está en Turquía, y no porque sea aleatorio, sino porque su familia es kurda, entonces tiene la doble nacionalidad turca-suiza. O sea que ahí Derdi Yok está jugando en casa como que dice. Otra, Johan Yuru, pues nace en Costa de Marfil, pero tiene una historia curiosa porque lo adoptaron unos padres suizos a los 17 meses, entonces pues tienen la doble nacionalidad, uno por nacer y otro por la adopción. Y vamos a Akanji, decir que Manuel Obafemi Akanji, pues ya un poco el nombre lo dice, Obafemi, pues que tiene un padre nigeriano y la madre suiza, y podría haber jugado por Nigeria, pero al final Akanji elige a Suiza. Vamos a Zacarías, el amigo de Mota, donde los padres pues son de Sudán del Sur y tienen la nacionalidad de República Democrática del Congo, y al final pues juega en Europa y ha elegido la selección suiza. Y ya por acabar vamos al país de sudamericano, donde está Ricardo Rodríguez, que ya hemos dicho un poco, pues que tiene la madre es chilena y el padre español, y él es suizo, pues tiene la triple nacionalidad suiza, hispano-suiza y chilena. Madre mía, me imagino la familia de Ricardo Rodríguez en el Mundial 2010. ¿Con quién iría? ¿Con España, con Suiza o con Chile? Pues es un win-win que dice sí. porque sabes que vas cualquier cosa, pues vas a aceptarla. Sí, bueno. Y también tenemos a Tim Klose, que es nacido en Frankfurt, pero tiene la nacionalidad, o sea que aquí un jugador que perdió la mancha, aunque no creo que le diera el nivel. Bueno, más o menos, ¿qué hemos dicho? Unos 20 nombres que podían ir perfectamente con la selección. Sí, yo creo 15 al menos, entonces. Las selecciones más que tienen los Train to Roots estos, porque otras eran más buscadas, más rebuscadas, a lo mejor he tenido que buscar antecedentes, pero aquí es que a lo mejor ha habido 10 o 15 que han nacido en otros países directamente, ya no son de segunda generación, sino que a los 3-4 meses o incluso años nacen en los Balcanes y han tenido que emigrar, como decimos, por la guerra a Suiza. Vale, pues tras esta hornada de talentos, al fin y al cabo, que se han decidido por esta selección suiza, pues me falta saber tus pronósticos, Chapa. ¿Qué crees que va a hacer la selección helvética? ¿Que se mete como equipo de octavos? Yo creo que no, se quedará en el camino. Yo creo que este grupo, Brasil y Serbia, son mis favoritos, y Suiza pues deberá estar ahí compitiendo con Costa Rica. A priori parece que Brasil sería el gran favorito de este grupo, pero yo apuesto en este caso por Serbia para ser el segundo del grupo. Bueno, es que yo sé que a ti Serbia te gusta bastante los jugadores que tiene la selección, y a Mode también, Milinkovic-Savic. Pero bueno, ya llegará el turno de la selección serbia. Así que, bueno, Chapa, muchas gracias por habernos traído cositas aquí de los orígenes de jugadores, de la convocatoria de esta selección suiza y del entrenador. Pues sí, bueno, y espero que a la gente que haya llegado hasta aquí pues hayan aprendido un poquito de algo. Y por nuestra parte ya hemos acabado. Esto ha sido todo en este podcast número 18 de la selección suiza que tenemos por aquí que ofrecer. Así que, como siempre decimos, muchas gracias a los 3 miembros, a mis 3 mosqueperros también, que han estado en este podcast conmigo, y a todos aquellos que, como siempre decimos, pues descargáis el podcast, le dais un like, ponéis un comentario, cualquier cosa, ya sabéis, abiertos estamos a las cuentas que hemos dicho en el inicio del programa, y aquí estamos, como siempre, para satisfacer también al oyente. Como siempre, también agradecer a Sergi Serrán desde la producción de Pasión Deportiva Radio. Sin él no podríamos estar grabando estos podcasts, y como siempre nos vemos muy prontito para la que será la siguiente selección de este grupo E, que será la selección de Costa Rica. Así que no os vayáis muy lejos, porque nos vemos muy pronto aquí en Matrioscas Mundialistas. Un saludo. I'm dying.